su dueño? El dueño es pues la comunidad, somos todos. Bueno, con esa aclaración, un poquito cuál es nuestra agenda para el día de hoy. En primer lugar, voy a contarles los elementos fundamentales del paradigma funcional. Ahí me voy a concentrar más en cuáles son las ideas detrás de los lenguajes funcionales en general. Y solo después vamos a usar a F# como un ejemplo como un ejemplo, decía yo, de programación funcional. Por supuesto, el corazón de esto está en las funciones. Vamos a ver que algunos de los elementos importantes que nos permiten desarrollar aplicaciones o implementar algoritmos en el lenguaje, en particular, vamos a ver la búsqueda de patrones y vamos a ver algo de recursividad. Luego, un par de ejemplos específicos y con eso creo que nos vamos a dar por bien servidos el día de hoy. Entonces, empecemos con los fundamentos del paradigma de programación funcional. Una cosa que hay que entender es que así como lenguajes más conocidos o más populares, vamos a decir Java, C#, el mismo C, son lenguajes que están centrados en idea de pasos más o menos pequeños, pasos finos y flujos. Si tal cosa es cierta, andate por la izquierda. Si tal otra cosa es cierta, andate por la derecha. En cambio, los lenguajes funcionales están centrados en la idea de una transformación. Y la idea de transformación es, yo recibo algún tipo de entrada, como se ve acá en el diagrama. Esta entrada es sometido a una primera transformación, lo cual lo convierte un poquito en una cosa algo distinta, a una segunda transformación que lo convierte en algo más distinto todavía, y luego a una tercera, cuarta, quinta transformación, hasta que logramos llegar a nuestro resultado final. Esa es un poquito la idea de la programación funcional. Entonces, más que tener pasos individuales, pensemos en transformaciones completas de mi entrada. Por ejemplo, yo puedo decir, yo recibo la información de asistencia de 1000 personas. Luego hago un cálculo y lo que tengo es 1000 cálculos de horas extras de estas personas. Eso lo combino con los valores de los sueldos básicos de ellos y se produce los pagos que les tengo que hacer. Lo combino con los descuentos y eso produce los valores que tienen que ir en sus cheques y finalmente produzco los cheques, tomando todo como una unidad. Entonces, de esa explicación que les acabo de contar, espero que nos quede claro que en el corazón de programar en un lenguaje funcional están pues las funciones. Definir estos artefactos que son los encargados de hacer estas transformaciones. Una función recibe algo de entrada y produce algo de salida. ¿Okay? Más allá de eso, el elemento de composición, es decir, para hacer cosas más complicadas a partir de cosas sencillas o cosas más largas a partir de cosas pequeñas, otra vez el corazón está en las funciones. Y finalmente, para reutilizar código, siempre es las funciones. Y resalto esto porque en los lenguajes orientados a objetos que muchos de nosotros utilizamos, en cambio, el corazón de las cosas está en las clases. Y las clases, por ejemplo, para Robusto tienen herencia. Por ejemplo, para combinación de cosas se tiene interfaces, etcétera. Nosotros, en cambio, nos vamos a enfocar en las funciones más que en las clases y en los objetos. Ese es el primer gran elemento, vamos a decir, de la conversación. El segundo elemento de la conversación es la inmutabilidad. Y este es un concepto en principio curioso. En un lenguaje funcional no existen realmente variables. En un lenguaje funcional puro, un lenguaje que respete a rajatabla las ideas de la programación funcional, no existen variables. ¿Qué es lo que existen? Lo que existe es el concepto de ponerle un nombre a una expresión o a un valor. Piénsenlo si están pensando en el tema de orientación a objetos o en el tema de un lenguaje como C. Piensen en constantes.
En un lenguaje funcional lo que defines es una constante y la constante luego ya no cambia de valor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que una instrucción como esta, que estoy escribiendo acá, un segundo, que esta, por supuesto, es la instrucción más sencilla del mundo en cualquier lenguaje de programación, en x ponme x más 1, en un lenguaje funcional puro, no existe, no hay manera de cambiar el valor a una vez asignado a x. Si x vale 50, 50 valdrá para siempre. Eso puede o es siempre sorprendente al comienzo, y ya vamos a ver técnicas para de todas maneras poder ir acumulando valores en la ausencia de estas variables, que a la final es diferente, pero no es difícil. Espero dejarles convencidos de eso. Pero por el momento, aceptando que las cosas son así, algunas ventajas que ganas es que errores que ocurren con frecuencia en lenguajes imperativos o en lenguajes orientados a objetos, en los lenguajes funcionales ocurren con menos frecuencia. Entre otras porque no hay efectos colaterales, es decir, no hay afecté esta variable profundamente por allá en el quinto nivel de llamada de alguna cosa, y cuando salí, cuando entré a este punto, x valía 100, cuando salí x valía 80, y no sé muy bien por qué cambió el valor, si esa no era la intención. Entonces, esos efectos colaterales, no les voy a decir que no nos golpean en un lenguaje funcional, lo que sí les digo es que nos golpea bastante menos, con bastante menos frecuencia. La otra cosa interesante, por temas que en algún otro momento les explicaré, es que la creación de algoritmos concurrentes y paralelos se hace más sencillo en un lenguaje funcional. ¿Okay? Ahora, lenguajes funcionales hay varios, hay algunos. Se me vienen a la mente inmediatamente Haskell, Clojure, Scala, entonces Elma. ¿Qué aporta F#, que pertenece a toda esta familia? ¿Qué aporta más allá de los elementos básicos de programación funcional? Básicamente esto. Número 1, tiene un ambiente de desarrollo interactivo, que ya mismo vamos a ver en acción. En este ambiente de desarrollo interactivo, lo que ocurre es que tú puedes ir ingresando código, ir probando, viendo si te convence o no, si te gusta o no, si te sirve o no, y en función de lo que vaya ocurriendo, vas guardándote las líneas que sí sirven, vas acumulando tu solución. Vuelvo a insistir, de una manera muy prueba y error, muy experimental, muy interactiva. La siguiente cosa que aporta F# es un sistema de tipos fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el ambiente, y más aún el compilador, saben siempre el tipo de las cosas. Si eres un entero, si eres una cadena, si eres una fecha, más allá de eso, si eres una persona, si eres un cheque, si eres un pagaré, una nota de crédito, lo que tú quieras. Y digo esto porque hay lenguajes funcionales que no tienen tipos fuertes. Hay lenguajes funcionales que son dinámicos en cuanto a los tipos de las cosas. F# no está en ese mundo. La siguiente cosa que aporta F# es ser un lenguaje multiparadigma. Si bien queda claro que F# definitivamente es un lenguaje funcional y la recomendación es que hagamos las cosas sobre todo y más que nada funcionales inicialmente, sin embargo, si hay escenarios donde tú necesitas una variable, si de verdad no te queda más remedio que hacer un x igual a x más 1, puede ser y comportarse como un lenguaje imperativo, como un lenguaje con variables, ¿sí? La recomendación es, por supuesto, no hagas eso. Pero, como digo, si hay escenarios específicos donde la vida se te hace mucho más fácil o más rendidora, puedes usar, por excepción, lenguajes funcionales. ¿Okay? Finalmente, F# también definitivamente tiene clases, tiene propiedades, tiene clases que tienen propiedades, que tienen métodos, tiene el concepto de herencia, todas las cosas que estamos acostumbrados en lenguajes como C# o Java, los tenemos acá definitivamente, si es que lo necesitas una vez más. ¿Okay?
Y el último detalle es que F# corre sobre .NET Framework. ¿Okay? Y eso lo que nos permite es que usemos todas las librerías que existen en el mundo de .NET. ¿Ok? Cualquiera de esas librerías. Más aún, F# en las versiones más recientes es completamente compatible con .NET Core. Y a propósito de lo cual, F# funciona sin duda en Windows, pero se puede, y últimamente yo estaba haciendo muchos ejemplos, que trabajan en Linux sin ningún problema. Y estaba por decir, F# por supuesto corre sin problema en .NET Core, que es la versión más reciente de .NET y que es 100% open source, al igual que nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? Y con esto, yo pienso que podemos empezar ya a ver algo de código. Entonces, más que mostrarles código así cualquiera, déjenme nada más crear una carpetita por acá. No sé. Viernes lo voy a llamar. Un segundo. Lo único que estoy haciendo aquí es creando una carpetita para para algunos de los ejemplos que vamos a hacer. Y entonces lo que yo voy a hacer es usar este chévere, muy livianito editor que es Visual Studio Code para mostrarles algunos de los ejemplos o algunas de las cosas que se pueden hacer con F#. Crear un primer archivo, le vamos a llamar hola F#, con la terminación FSX. Un archivo FSX es uno de estos archivos que corresponden a esta manera de operar que les comenté hace un momento, que es el tema de que podemos ejecutar código dinámicamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que A sea 5. Okay. Noten una cosa interesante, el ambiente automáticamente se dio cuenta que A es un entero. Luego yo le puedo decir que B en cambio vale 8. Y más allá de eso decir que C es igual a A más B. Okay. Si yo quiero, yo puedo ir ejecutando cada línea. Lo que yo les voy a dar aquí es Alt Enter. Si ustedes se fijan allá abajo, el ambiente acaba de ejecutar esa instrucción y A vale 5, B por otro lado vale 8 y finalmente C va a valer 13, lo cual era de esperarse. ¿Sí? Pero más allá, entonces tú puedes ir rápidamente probando y si bien uno no le está diciendo el tipo de las cosas, si uno quisiera ser explícito, sí puede decir cosas como C es de tipo entero. Y hay ocasiones en las cuales uno, ya sea por claridad o porque el ambiente no deduce adecuadamente el tipo de las cosas, sí hay ocasiones, no muchas, en las cuales esto se hace necesario, pero la mayor parte del tiempo simplemente dejamos las cosas así. Ok. Otro tipo de datos clásico en el mundo de F# es las cadenas de caracteres. Entonces, ahí tú tienes la cadena D, por ejemplo. ¿Sí? Y podemos crear más allá de los tipos enteros, cadenas, tenemos todos los tipos clásicos de cualquier lenguaje de programación. Caracteres, booleanos, bytes, ese tipo de cosas. Como en cualquier otro lenguaje, sin problema. Ahora empecemos a hablar de otras cosas más interesantes que F# contiene dentro suyo. Por ejemplo, el concepto de una tupla. ¿Qué es una tupla? Una tupla es, en principio, una pareja de valores. ¿Okay? Fíjense que esta tupla hecha por A y B, el A y B que hace un momentito definimos, es de tipo entero por entero. ¿Qué quiere decir eso? Que esta amiga pertenece a las parejas entero y entero. Todas las posibles parejas de números enteros están en el mundo de estas parejas que están acá. Claro que alternativamente eso yo puedo definir un punto, por ejemplo, y un punto quizás puede ser el punto 1.5 menos 3.2, por decir algo. Y luego, en cambio, pertenece al mundo de flotante por flotante.
por así decirlo, la tupla o el punto son a la final objetos muy livianitos. No necesito previamente definir una clase y acá lo que estamos haciendo es instanciando ese objeto sobre la marcha. ¿Sí? Más allá de eso, puedes crear tuplas más interesantes. Por ejemplo, cheque es igualmente una tupla. La tupla cheque, su primer elemento es una cadena, su segundo elemento igual, el tercer elemento es un número decimal, si notan esa M al final. Los decimales permiten hacer cálculos exactos, sin la pérdida de milésimas o 100 milésimas que a veces nos molestan la vida. Y esto, pues, el último campo es un entero, ¿no? Perdón, un booleano. Y claro, como queda claro aquí abajo, un cheque es una combinación de cadena, por decimal, por booleano. ¿De acuerdo? Entonces, un primer tipo ya estructurado dentro de F# son las tuplas. Tuplas de 2 elementos, tuplas de varios elementos, como este que está acá. Cuádruplas, si quieren. Una siguiente estructura interesante que nosotros tenemos a la mano es una lista, ¿ok? Y la lista, en cambio, tiene la característica de que, a diferencia de una tupla, que si esta tupla tiene 2 es de 2 y ya está, o esta tupla es de 4, es siempre de 4, una tupla de 3 es una cosa distinta, una tupla de 5 es una cosa distinta. En cambio, las listas sí pueden ser de tamaño variable. Una lista puede tener 5 elementos, puede tener 2, puede tener 100, puede tener 0 elementos. Sigue siendo una lista, en mi caso, una lista de cadenas. Entonces, las listas tienen tamaño variable. Por otro lado, las listas, en cambio, son homogéneas. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los elementos son del mismo tipo. ¿De acuerdo? En este caso, todos son cadenas y, de hecho, el tipo de lista, voy a ejecutar. El tipo de lista es... todavía no ejecuté esta línea de acá. D que vale Alejandra. Y entonces, ahora sí ejecuto esta línea de acá. Fíjense que la lista está formado por 3 elementos: Alejandra, Carolina, Sebastián. ¿De acuerdo? Las listas pueden ser de estructura variada, y entonces, para entender eso, déjenme crear un segundo cheque 2, o para usar un simbolito clásico en F#, cheque prima. Esto, prima, es simplemente un símbolo más que se puede usar en el nombre de las cosas. Así como un nombre puedes poner con letras, con números, con signos subrayados o underscore, se puede también poner un apóstrofe, un prima que se llama. Y entonces, este puede ser otro cheque que tiene otro monto. ¿Perdón? ¿Y por qué hice eso? Porque también puedes crear un grupo de cheques. El grupo de cheques está hecho por el primer cheque y por el cheque primo. ¿Perdón? Por cierto, se me había escapado de decir, mientras que las tuplas, los componentes de una tupla, están envueltos o encerrados en unos paréntesis curvos y separados por comas, como se puede ver acá, ¿de acuerdo? En cambio, las listas están encerrados o envueltos en corchetes o paréntesis rectos, y los elementos van separados por punto y comas. Simplemente temas de sintaxis. En el tema de acá, esta lista es una lista de tuplas, como se puede ver aquí. Es una lista de tuplas cuya estructura es cadena, decimal, booleano. Y se pueden combinar estos dos elementos o estructuras básicas, listas y tuplas, como tú quieras. Puedes tener una tupla que tiene listas, o una lista que tiene tuplas, o una lista de tuplas que tiene lista, que tiene tupla, que tiene lista, al nivel de profundidad que tú quieras. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente elemento importante: cómo construir nuevas listas a partir de listas existentes. Recordemos que la lista esta tiene tres
cadenas, Alejandra, Carolina, Sebastián, luego yo puedo hacer lo siguiente. Este está acá, enter, y estoy creando una nueva lista. El operador este que está aquí, tan interesante, se llama el constructor. Construye nuevas listas a partir de listas existentes. Y lo que hace el constructor es, este elemento lo pone delante de la lista anterior. Entonces recordarán, la lista inicialmente tenía Alejandra, Carolina, Sebastián. Al ponerle Santiago por delante vía el constructor, se convierte en la lista Santiago, Alejandra, Carolina, Sebastián. Es una nueva lista que tiene 4 elementos. ¿Okay? Suena un operador interesante, pero de primera mano uno pensaría que no tiene mayor relevancia. Pero como vamos a ver en los ejemplos posteriores, tiene realmente una utilidad poderosa el cons. ¿De acuerdo? Listo hasta ahí. Sigamos para adelante. Espero no estar yendo así demasiado rápido en revisando los conceptos. Siguiente cosa, ¿cómo haces tú para construir una función en F#? ¿Okay? Y el ejemplo clásico es esto de aquí. Perdón. Eso define la función cuadrado. ¿Okay? Si yo ejecuto esta amiga, es interesante que cuadrado es de este tipo. Int, flecha, int. ¿De acuerdo? La función cuadrado es una función que recibe un entero y devuelve otro entero. Recibo un entero y devuelvo otro entero. ¿Sí? La flecha nos está indicando que está ocurriendo una transformación, que esa es la misión o la razón de existir de las funciones, transformar una cosa en otra. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean una flecha por ahí, lo que estamos teniendo entre manos es una función. En este caso, la función cuadrado recibe un solo parámetro, que es n, y devuelve el resultado de esta expresión. Noten que no necesitas un return, ni paréntesis, ni llaves, ni cosa por el estilo. Es muy limpiecita la sintaxis, muy sencilla de seguir. No tiene tanta lata como otros lenguajes de programación los tienen acostumbrados. ¿Cómo haces para invocar esta amiga? Pues simplemente, por ejemplo, cuadrado de 9, ejecutar, es 81. Noten como una vez más no pongo paréntesis. Estrictamente hablando, si yo de todas maneras decido poner paréntesis, en este caso esto sí va a funcionar, pero no son obligatorios, está claro eso. Y entonces, pues si no es obligatorio, no lo pongo y ya está. Una función un poquito más, un poquito diferente va a ser la función, un segundo, así. Les decía yo, una función un poquito diferente va a ser la función que suma dos números. Y lo que esto devuelve es A más B. Un poquito diferente en este caso, pues precisamente porque tenemos dos parámetros. El argumento A y el argumento B. Y lo que se devuelve es la suma de estos dos argumentos. ¿Okay? Está un poco curioso en este caso el hecho de que no necesito ni paréntesis, ni comas, ni cosa por el estilo, simplemente uso espacios en blanco para separar a los diferentes argumentos. Y también es curioso la firma, esta función toma un entero, un segundo entero y devuelve un entero en este caso precisamente. Y tiene una notación un poquito extraña para decir que tenemos dos argumentos. ¿Okay? Por supuesto, luego uno puede decir suma, no sé, 5 y 4, por decir algo. Y claro, como se puede ver acá abajo, la suma de 5 y 4 es 9. El otro mundo. ¿Okay? Funciona. Cuando las cosas realmente se ponen interesantes, es cuando uno dice suma 5.
Ok, y ahí vamos a pausar 10 segunditos para que se pongan a pensar, suma 5, ¿qué hace? ¿Qué haría en un lenguaje de programación a los que estamos acostumbrados? Recuerden que suma tiene dos parámetros y aquí le estoy pasando uno solo, nada más que el puro 5. ¿Okay? Probablemente más de uno de ustedes va a comentar que eso es un error. Sin embargo, en F#, al ejecutar esta cosa, no es un error. Y el resultado de ejecutar suma 5, lo estoy viendo acá abajo, el resultado de ejecutar suma 5 es esto. ¿Qué es eso? Como yo les dije hace un momento, hay una flecha ahí. Eso me devuelve una función que tiene un argumento y devuelve otra cosa. En este caso, un argumento entero y devuelve un entero. Eso quiere decir que yo puedo decir, esto es, por lo menos yo sé que es una función. ¿Qué función? No lo sé, pero es definitivamente una función. También queda claro que es una función que solamente espera un número. Así que si yo le digo una función de 13, por ejemplo, es una pregunta interesante. ¿Qué va a devolver esto? Lo que devuelve es un 18. Solo para aclarar las cosas, aquí un 9, lo que devuelve en cambio es un 14. Entonces, esta función es una función que sabe sumar 5. Lo que ha hecho esta función que acabamos de crear es, en la definición de suma de A y B, congelar a A. A adquiere, mientras hablemos de una función, adquiere el valor de 5 y no cambia, siempre va a valer 5. Así que el único parámetro que queda pendiente es el amigo B. Y el amigo B, si vale 9, como el 5 ya estaba fijo, es 14. Si vale 18, como el 5 ya estaba fijo, es 23. ¿Okay? Esta curiosa habilidad que es la de recibir o poder tomar solo una parte de todos los parámetros, recibe el nombre de aplicación parcial. Porque aplicas solo una parte de los parámetros. Una función que tiene 5 parámetros, tú le puedes pasar nada más 3, y esa lo que construye es la función que tiene ya los 3 valores predefinidos y quedan 2 por definir. Entonces, te aparece una función que tiene solamente que tiene por recibir nada más que 2 valores. De esto se trata esta cosa de acá. La aplicación parcial a veces se llama currying, es el nombre que se usa, que es en honor de Haskell Curry, un matemático de los años 30 que inventó algunas de las teorías en las cuales están basadas los lenguajes funcionales, como F#. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos para adelante. La siguiente función que quisiera yo mostrarles es la función factorial. Y antes de escribir la función factorial, quisiera que recordemos rápidamente cuál es la definición de factorial. El factorial de 0 es 1, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el factorial de n es n por factorial de n menos 1. La definición matemática del factorial, así que por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Y claro, el factorial de 4 es 3 por el factorial de 2, y así sucesivamente. Esta, y vuelvo a decirlo, es la definición matemática de factorial. ¿Cómo expresamos nosotros eso en F#? Se expresa de esta manera. Factorial de n es, veamos que tiene n dentro. Si n vale 0, entonces el resultado es 1. Si vale cualquier otra cosa, ese símbolo subrayado representa cualquier otra cosa. Lo que esto vale es n por el factorial de n menos 1. ¿Está?
factorial. Un segundito. Ya está. Esta cosa de aquí, en particular estas dos líneas de aquí que dicen si n vale 0, entonces el factorial es 1. Si n vale cualquier otra cosa, entonces el factorial es n por factorial de n menos 1, refleja de manera bastante natural la definición matemática de factorial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar esta amiga. Esta función es una función que recibe un entero y devuelve un entero. Hasta ahí no tenemos ningún misterio, todo va bien. Y luego yo puedo decir, dime el factorial de 10, por ejemplo. Enter. El factorial de 10 es 3.628.800. ¿Ok? Debe ser. ¿Qué está pasando detrás de esto? Es interesante regresar por un momento a nuestras láminas. Y en estas láminas empezar a... Déjenme hacer un poquito... Estos. El factorial de 4... Recuerden cómo estaba nuestro código. El factorial de 4, bueno, n no es 4, entonces se viene por acá, es 4 por el factorial de 3, que es justamente lo que está acá. El factorial de 4 es 4 multiplicado por el factorial de 3. Pero para resolver el factorial de 3, eso es 3 multiplicado por el factorial de 2. Y esto es 2 por el factorial de 1, que finalmente es 1 por el factorial de 0. Pero el factorial de 0 ya lo sabemos. El factorial de 0 es 1. Así que esto se convierte en un 1 por 1, que se resuelve, entonces 2 por 1, que se resuelve, entonces 3 por 2, que es 6, y finalmente esto me da el 24. Y efectivamente el factorial de 4 es sin duda 24. Fíjense cómo nosotros vamos sucesivamente calculando nuevos factoriales en función del factorial anterior. Eso es lo que hace esta línea de aquí. Y fíjense que de esta manera hemos podido efectivamente calcular el factorial sin tener que meternos en usar variables o un bucle de for igual a 1 to 10, un acumulador o alguna de esas cosas. Este es un primer ejemplo de cómo se pueden resolver problemas relativamente interesantes usando nada más que funciones y constantes. En este mundo no estoy asignando nada a nadie en ningún momento. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Sí, un detallito. Al definir funciones hasta hace un momento era simplemente así, como la suma. Pero acá estamos poniendo la palabra rec, de recursivo. Eso es porque al definir factorial, mientras estoy definiéndolo, uso factorial. En otras palabras, defino factorial en función de sí mismo. ¿Okay? Eso es lo que se llama una definición recursiva. Y bueno, una pequeña exigencia del lenguaje: cuando estás definiendo una función recursiva, ellos te piden que uses explícitamente aquí esta palabrita. No hay más nada, más misterio ahí. Ahora sí, vamos a meternos en mundos más interesantes. ¿Qué pasa si yo tengo una lista de números? Por ejemplo, 3, 9, 2, 1, por decir algo. ¿Okay? Una listita de 4 números, igual que hace un rato tuve una lista de nombres. Aquí está mi lista, es una lista de enteros, y yo quisiera sumar estos números. Es decir, yo quisiera decir, quiero definir una función sumar que recibe una lista y que devuelve la suma de los números. Esto se convierte en un ejercicio interesante igualmente, porque ahora la pregunta es, ¿y cómo hago para ir acumulando los valores? Entonces, la manera de resolver este problema es así. Para empezar, fíjense que sumar parece que está bien definido porque recibe de entrada una lista de enteros y lo que devuelve es un solo entero, como se puede ver acá.
¿Ok? ¿Y cómo funciona esta? Si la lista es la lista vacía, ese corchete izquierdo, corchete derecho, sin nada adentro, es la lista vacía. Si la lista está vacía, la suma de sus elementos es 0. ¿De acuerdo? Si no, si la lista no está vacía, eso quiere decir que la lista debe tener un primer ítem, por ejemplo, en el primer caso, el 3, seguido de el resto de la lista. Lo que yo estoy haciendo aquí, y es muy interesante, es lo siguiente. Lo que yo estoy diciendo es que una lista como esta, como la lista 392, es lo mismo que la lista, ¿sí? El 3 es el primer ítem de la lista, seguido de la lista que tiene todo lo demás. Entonces, match hace algo que es extremadamente interesante. Lo que hace match es... cerrar esto de aquí que... Listo, disculpen. Les decía yo, lo que hace match es romper la lista en un primer elemento y el resto de cosas vía el operador cons. Y claro, es en este caso, toma... en este caso, toma el primer elemento, ¿ok? Y súmale todo lo que quedó. Es decir, vuelve a aplicar la función suma al resto. Vamos a dar esta definición y efectivamente sumar recibe una lista de enteros y devuelve un entero. ¿Okay? Hasta ahí está bien. Y luego entonces yo le puedo decir efectivamente sumar los números. Recuerden que números es este amigo que está acá arriba, ¿no? ¿Okay? Entonces, sumar los números me da 15. 3 más 9 más 2 más 1. ¿Okay? ¿Cómo hizo para ejecutar eso? ¿Cómo hizo para ejecutar eso? Lo que hizo este amigo es lo siguiente. Sumar, bueno, en el ejemplo que tengo acá es 3925. Como esta lista inicial no es la lista vacía, toma el 3 y luego le aplica sumar a lo que quedó, a 925. Para resolver este amigo, eso se convierte en el primer elemento que es el 9 y luego tenemos acá sumar 25. Acá a su vez, para resolver este amigo de acá, toma el 2 y le dice sumar de 5. Acá es 5 más sumar de la lista vacía. Pero sumar de la lista vacía, por supuesto, es 0, que ya se puede resolver con el 5. Así que eso se convierte en un 2 más 5, que se convierte en un 9 más 7, que se convierte en un 3 más 16, y así se produce la suma. ¿Okay? Entonces, una vez más, como están ustedes viendo, uno puede sumar una serie de... Uno puede acumular valores sin usar ninguna variable, porque si ustedes se fijan un poquito, lo que está pasando en este mundo de acá es que no tengo ninguna variable, no tengo ningún acumulador. Esto es simplemente aplicar una función a elementos sucesivamente más pequeños. Un concepto muy poderoso, sumamente útil. ¿De acuerdo? Para terminar nuestra conversación, voy a plantear un problema interesante. El problema interesante es sumar los cuadrados de los 100 primeros números. ¿De acuerdo? Sumar los cuadrados de los 100 primeros números. Es decir, lo que yo quiero sumar es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta 100 al cuadrado, que es 10.000. ¿Y cuánto vale eso? ¿Okay? En primer lugar,
Lo que yo quiero hacer es empezar con los números, con una lista de números, 1, 2, 3, punto y coma, y así sucesivamente, hasta el 100. A esa, aplicarle una primera transformación. Y esta transformación, que hace es convertirla justamente en 1, 4, 9, y así sucesivamente, hasta el 10.000. Luego, a eso, aplicarle una segunda transformación que me va a devolver el numerote que es este. ¿Sí? No sé exactamente cuál será, no importa. Ese es el proceso que queremos hacer. ¿Okay? Elevar un número al cuadrado ya lo sabemos, que simplemente es cuadrado de ese número, por ejemplo, cuadrado de 5, que es 25, o cuadrado de 6, que es 36. ¿Okay? Por otro lado, crear la lista de los 100 primeros números no tiene misterio, sería 1, punto y coma, 2, punto y coma, y así sucesivamente, pero eso, qué pereza, así que uno puede escribir esa notación. 1, punto, punto, 100. Y eso, si quieren, lo puede ejecutar, y efectivamente 1, punto, punto, 100, lo que hace es producirme todos los números del 1 al 100. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿cómo hago para elevarlos al cuadrado? Podría yo escribir una función, pero para mi buena suerte existe una funcioncita predefinida que se llama map. La función map recibe dos parámetros. El primer parámetro es la función que quieres aplicarle a cada uno de los elementos de la lista, que es el segundo parámetro. Por ejemplo, así. Lo que esto dice es, aplícale cuadrado a cada uno de los elementos que hay acá. Entonces, lo que esto va a hacer es cuadrado de 1, cuadrado de 2, cuadrado de 3, cuadrado de 4, y así sucesivamente. Déjenme ejecutarlo. Y fíjense cómo thismap cuadrado lo que hace es, me saca 1, 4, 9, 16, 25, etcétera, 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 efectivamente hasta el 10.000, inclusive. ¿Okay? Y esto lo quiero sumar. Y de hecho, el sumar estos amigos, ya nosotros lo sabemos, es sumar todo esto que está aquí. Sumar estos números que están aquí. Lo voy a ejecutar y resulta ser que la suma de los 100 primeros cuadrados es 338.350. Esto es la solución en una línea del problema de sumar los cuadrados de los 100 primeros números. Alguien me puede estar diciendo, pero no tiene chiste porque sumar es una función que tiene sus pocas líneas. De todas maneras está chiquita, pero les hago notar que hay predefinido una función que hace precisamente esto, que es esta que está acá. Entonces el resultado es el mismo. Fíjense cómo entonces yo tomé el conjunto inicial, que es estos amigos de acá. Luego les apliqué una transformación que es thismap cuadrado. Y luego les apliqué una segunda transformación que es thisum. Así que estoy siendo funcional. Claro que si tengo más transformaciones, si ustedes se fijan, esto va a ir entre paréntesis y aquí va la transformación 3. Y otros paréntesis, transformación 4 y otros paréntesis, transformación 5. Y entonces eso se pone ya como latoso, lleno de paréntesis. Por esa razón, nosotros podemos hacer la siguiente gracia. Cuando tú dices cuadrado de 5, ya con esto casi terminamos. Cuando tú dices cuadrado de 5, da exactamente lo mismo decir esto. A 5, aplícale cuadrado. ¿Okay? Estas dos operaciones dan lo mismo. ¿Sí? El simbolito ese es la barra vertical y el signo mayor que. Nosotros le llamamos el tubo a eso de ahí. Entonces, al 5 le mandas por un tubo para que lo procese cuadrado. Escribir así como la línea 54 o como la línea 53 da exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque entonces yo puedo más bien decir esto. Los números del 1 al 100, envíaselos a list.map cuadrado
y el resultado de eso envíaselos a list.sum. Si digo ejecutar, el resultado es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Finalmente, yo puedo hacer esta cosa de acá. Let números igual del 1 al 100. Let elevar cuadrado es list map cuadrado. Y finalmente let sumar, que es list.sum. Si yo escribo esas tres cosas que están ahí, el sumar que devuelve un entero. Ahí es, estos de acá. Ok, digo mal. Let's sumar de una lista. Es una lista. Ya. Nada más para que eso no moleste. ¿Qué me estás molestando? Esto aquí. Sí, lo que pasa es que ya tenía yo definido por acá. Voy a llamar num. Números, ya está. Entonces, con esa parte de ahí yo puedo decir, toma los números, elevar al cuadrado y finalmente sumar. ¿Okay? Esto de acá, tenemos esta línea y esa línea me da el resultado. Entonces, el ejercicio, sumar los cuadrados de los 100 primeros números, se puede expresar de manera muy sucinta diciendo, toma los números, elévalos al cuadrado y súmalos. Entonces noten que los lenguajes funcionales permiten expresar de manera muy sencilla, muy elegante, la solución a problemas. No es como se suele pensar que los lenguajes funcionales son más complicados, todo lo contrario, cuando se usan adecuadamente, normalmente son lenguajes bastante más sencillos. Bueno, y con eso creo que hemos cumplido con echarle un primer vistazo muy rápido a las posibilidades de F#. Espero que les haya dejado encendido el gusanito, y si es así, les invito a que se unan al movimiento F#. Ahí ustedes tienen URLs para hacerte miembro de la fundación, que es completamente gratuito. Hay punteros a un sitio donde hay tutoriales muy interesantes, y por supuesto están mis datos donde me pueden encontrar, y encantado de la vida de saber de qué tipo de cosas están haciendo o qué dificultades están encontrando al utilizar F#. ¿Okay? Entonces, una vez más, le agradezco a Iván por la invitación. Espero, como dije hace un momento, haberles dado buenas ideas, y nos estamos encontrando en el portal de F#. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Daniel por la charla. Daniel, sí creo que estás viendo el escritorio, ¿verdad? Y quería agradecerte por la charla de hoy día. Por la charla de hoy día, que estuvo interesante el tema de F#. Y quería hacerte entrega de un certificado digital. Sí, espero que puedas ver el certificado digital que te estoy haciendo llegar. Sí, y también un pequeño reconocimiento de nuestra parte para ti.
Te agradecemos la charla, espero volvernos a encontrarte en otra próxima sesión. Y los videos, recuerden a todos los que se han conectado hoy día a la charla, van a poder ser, van a ser grabados y van a ser publicados en el canal de Ventana en Tecnología. Ok, muchas gracias.